Evangelio de hoy jueves 14 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 18-21 versículo 19 al 1. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Y agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio nos sitúa ante una de las enseñanzas más profundas y exigentes de Jesús: el perdón sin medida. Pedro se acerca al Maestro con una pregunta que, a primera vista, parece muy generosa. ¿Cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano si me ofende? Hasta 7 veces. En el contexto judío, el número 7 simbolizaba plenitud, perfección. Pedro, quizás pensando que estaba siendo magnánimo, ofrece una cifra que sobrepasa lo que la ley de la época exigía. Sin embargo, la respuesta de Jesús rompe cualquier cálculo humano. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Con esto, Jesús no está dando una fórmula matemática, sino que está declarando que el perdón debe ser ilimitado, inagotable, sin condiciones. El perdón en la perspectiva de Jesús no es una acción aislada, sino un estilo de vida. Es el modo en que el discípulo refleja el corazón del Padre. Perdonar siempre, aunque la ofensa sea repetida o dolorosa, es entrar en la lógica del reino de Dios. Aquí no hay lugar para resentimientos acumulados ni para perdonos que llevan una lista de condiciones. Jesús nos está diciendo que el perdón no se negocia. Es un mandato que nace de haber experimentado primero el perdón de Dios. Para explicar esta enseñanza, Jesús utiliza la parábola del siervo que debía una cantidad inmensa a su rey. La deuda que tenía aquel siervo, 10,000 talentos, era humanamente imposible de pagar. Equivalía a una suma descomunal, casi inimaginable.
El punto de Jesús es claro. Nosotros, delante de Dios, somos como ese siervo. Nuestra deuda por el pecado es impagable por nuestras fuerzas. Sin embargo, Dios, movido por compasión, nos perdona completamente. Condona toda la deuda, y nos devuelve la libertad. La dureza del corazón humano se revela cuando este siervo, recién perdonado, se encuentra con un compañero que le debía una cantidad insignificante. En comparación, 100 denarios. Y se niega a perdonarlo. Lo toma por el cuello y lo echa en la cárcel hasta que pague. La imagen es fuerte y nos confronta. Muchas veces nosotros, que hemos recibido tanto de Dios, guardamos rencor por ofensas pequeñas. Retenemos el perdón y dejamos que el orgullo y el resentimiento nos gobiernen. Jesús advierte que Dios tratará con nosotros de la misma forma en que nosotros tratemos a los demás. La parábola concluye con el castigo del siervo malvado y con la frase que debería estremecernos. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Esto nos recuerda que el perdón no es solo una palabra superficial o una formalidad, sino que debe brotar de lo más profundo del alma. El perdón de corazón implica sanar las heridas interiores, renunciar a la venganza y desear sinceramente el bien de la persona que nos ha ofendido. No significa aprobar el mal ni negar la injusticia, sino liberarnos del veneno del odio. En el reino de Dios, el perdón no es debilidad, sino fortaleza. No es olvido superficial, sino victoria sobre el mal. Después de esta enseñanza, el Evangelio nos conduce a otro punto importante. Jesús deja Galilea y se dirige hacia Judea, cruzando el Jordán. Este movimiento geográfico simboliza también un paso espiritual. Después de enseñarnos a perdonar ilimitadamente, Jesús nos invita a avanzar, a no quedarnos en el lugar del dolor o el resentimiento, sino a seguir caminando hacia la meta del amor pleno. El contexto de esta enseñanza es clave. Jesús no está hablando de algo teórico, sino de una realidad que afecta a la comunidad cristiana. Las heridas entre hermanos son inevitables. Pero lo que define a un discípulo es la manera en que la sana. La comunidad del reino no se sostiene por la ausencia de conflictos, sino por la capacidad de perdonar y reconciliar. El contraste entre la deuda inmensa y la deuda pequeña en la parábola no es casual. Jesús quiere que veamos con claridad que lo que nosotros recibimos de Dios siempre es infinitamente más grande que cualquier daño que nos puedan causar. Si no tenemos esto claro, caeremos en la trampa del orgullo, midiendo con una vara severa a los demás mientras pedimos a Dios misericordia para nosotros. El perdón del Padre es gratuito, pero no barato. Nos costó la sangre de Cristo. Por eso, recibir ese perdón y no transmitirlo es un acto de incoherencia grave. La misericordia no es algo que se acumula, sino algo que se comparte. Quien recibe y retiene, sin dar, termina perdiéndolo todo. Jesús nos está enseñando que la memoria de la misericordia recibida debe ser la fuente de nuestra misericordia hacia los demás. Si olvidamos cuánto se nos ha perdonado, fácilmente caeremos en actitudes duras y vengativas. Recordar siempre el amor que nos rescató es la mejor manera de mantener el corazón abierto. Este pasaje nos desafía a revisar nuestras relaciones
Hay alguien a quien todavía no hemos perdonado. Alguna ofensa que seguimos alimentando en silencio. La falta de perdón se convierte en una prisión para el alma. No solo encierra al que no perdona, sino que envenena poco a poco toda su vida. Jesús no nos pide que esperemos a que el otro cambie o pida perdón primero. Él nos llama a dar el primer paso, tal como el Padre lo hizo con nosotros. Esto rompe la lógica del mundo, donde se perdona solo si hay arrepentimiento previo o compensación. El amor cristiano es proactivo. En esta enseñanza también hay una advertencia seria. La misericordia de Dios no debe ser abusada. El siervo perdonado pensó que su nueva libertad le daba derecho a tratar a otros con dureza. Y terminó perdiéndolo todo. El perdón recibido implica una responsabilidad moral. Vivir conforme a la misma compasión que nos salvó. El reino de Dios se caracteriza por relaciones restauradas. Cuando perdonamos, imitamos a Dios y anunciamos al mundo que el mal no tiene la última palabra. El perdón es, en cierto modo, una profecía. Proclama que el amor vencerá. En el plano espiritual, negarnos a perdonar es como cerrar la puerta por la que Dios quiere entrar con su gracia. No se trata solo de un acto humano, sino de permitir que el Espíritu Santo actúe en nosotros, sanando y transformando. El perdón no siempre es inmediato. Puede ser un proceso doloroso, que requiere tiempo y oración. Pero lo importante es estar en camino, con la decisión firme de liberarse del rencor. El Espíritu Santo es quien nos da la fuerza para hacerlo. Este pasaje también nos llama a la humildad. El siervo que no perdonó actuó con soberbia, creyéndose en posición de exigir justicia, olvidando que él mismo había sido objeto de una misericordia inmensa. La humildad nos recuerda que todos estamos en deuda ante Dios, y que nadie es mejor que el otro. El perdón no significa dejar de buscar la justicia, pero sí significa renunciar al deseo de venganza. Podemos perdonar y, al mismo tiempo, trabajar para que la verdad salga a la luz y el daño no se repita. Jesús no nos pide ser ingenuos, sino libres de odio. La dinámica del perdón y la misericordia es el corazón del Evangelio. Sin ella, la comunidad cristiana se convierte en un lugar de rencores acumulados y divisiones ocultas. Con ella, se convierte en un testimonio vivo del amor de Dios. El perdón no es un acto que debamos realizar únicamente cuando el otro lo merece o cuando lo pide, sino que es un mandato que brota del corazón mismo de Dios. Jesús no nos pone como modelo la justicia de los hombres, sino la compasión del Padre. Cuando meditamos en esto, descubrimos que el perdón es una semilla de vida que se planta en el corazón, y que aunque a veces germine lentamente, tiene el poder de romper las cadenas más duras del resentimiento. Pedro pregunta por un límite. Hasta 7 veces. Y Jesús responde con una apertura infinita. 70 veces 7. No es una operación matemática, sino una forma de decir. Siempre. El perdón cristiano no es un sentimiento que fluctúa, sino una decisión que se renueva cada vez que somos heridos. Y esa decisión, por difícil que parezca, nos asemeja a Dios. La parábola del siervo despiadado es un espejo incómodo. A todos nos gusta identificarnos con el Rey misericordioso. Pero en verdad, muchas veces somos como el siervo, que ha sido perdonado mucho y se niega a perdonarlo poco.
En el fondo, el mensaje es claro. Si hemos recibido un perdón que no merecíamos, no tenemos derecho a negar ese mismo perdón a los demás. El perdón no significa olvidar de manera ingenua, o permitir que el mal se repita sin poner límites. Significa cortar el flujo del odio y romper el ciclo de la venganza. Cuando uno perdona, deja de cargar el peso del pasado y empieza a caminar ligero hacia el futuro. El perdón libera más al que lo da que al que lo recibe. Jesús nos recuerda que si no perdonamos de corazón, no podremos recibir plenamente el perdón de Dios. Esta es una advertencia fuerte, porque nos sitúa frente a la verdad. No podemos vivir como hijos del Padre y al mismo tiempo mantener prisiones interiores para otros. La misericordia es una corriente que fluye en ambas direcciones. Después de este diálogo sobre el perdón, el Evangelio se adentra en otras enseñanzas. Pero el hilo conductor sigue siendo el mismo. El reino de los cielos es un lugar de comunión. Y esa comunión solo es posible si aprendemos a vivir desde la gracia. La dureza de corazón nos excluye. No porque Dios nos eche, sino porque nosotros mismos cerramos la puerta. La transición hacia Mateo 19 muestra que Jesús, después de concluir sus enseñanzas en Galilea, se dirige hacia Judea. Este desplazamiento físico es también un desplazamiento espiritual. Se acerca el momento en que pondrá en acto todo lo que ha enseñado. Su camino hacia la cruz será la expresión suprema del perdón sin límites. El perdón de Jesús no es teórico. Él perdona en la cruz, en medio del dolor y de la traición. Esto nos enseña que el perdón verdadero no se da cuando las circunstancias son favorables, sino precisamente cuando más duelen. Es un acto contracultural, que rompe la lógica humana de pagar con la misma moneda. Cuando uno vive en esta actitud, empieza a mirar a los demás de otra forma. Ya no ve solo las heridas que le han causado, sino también las heridas que ellos mismos llevan. Comprende que muchas veces el que hiere es alguien que también ha sido herido. Y esto no justifica el mal, pero sí abre la puerta a la compasión. Perdonar de corazón no es cuestión de un momento, sino de un camino. Hay perdones que se dan rápido, y otros que necesitan tiempo, oración y lucha interior. Jesús lo sabe, y por eso no nos pide algo que no podamos intentar. Nos pide que comencemos y no pongamos límites a ese esfuerzo. El siervo perdonado que no quiso perdonar al otro encarna una contradicción interior. Es como si hubiera recibido una luz y luego la hubiera escondido bajo una vasija. La gracia recibida pero no compartida se convierte en un peso que termina oprimiéndonos. A veces creemos que el perdón es un regalo para el otro, pero en realidad es un acto que nos devuelve la paz a nosotros mismos. Cuando retenemos el perdón, alimentamos una prisión invisible en la que nosotros somos los prisioneros. El rey de la parábola, al enterarse de la actitud del siervo, lo llama siervo malvado y le recuerda todo lo que le había perdonado. Esto nos invita a hacer memoria de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuántas veces nos ha levantado? ¿Cuántos errores ha borrado? ¿Cuántas oportunidades nos ha dado? Si vivimos conscientes de que cada día es un regalo inmerecido, el orgullo se derrumba y el corazón se vuelve más sensible. Un corazón agradecido no guarda rencor con facilidad, porque sabe que también ha sido objeto de una paciencia infinita. La advertencia final de Jesús.
Que el Padre actuará con nosotros como actuemos con los demás. No es una amenaza, sino la constatación de una ley espiritual. Quien se cierra al perdón se cierra a la vida. El perdón es como el aire, no podemos retenerlo sin asfixiarnos. A lo largo de este pasaje, vemos que el reino de Dios no se construye solo con normas o buenas intenciones, sino con relaciones sanadas. La comunidad cristiana no puede vivir unida si no está dispuesta a perdonar y a pedir perdón continuamente. Jesús no oculta que esto es exigente. Perdonar a quien nos ha hecho daño es, muchas veces, una cruz. Pero es precisamente esa cruz la que nos asemeja al Maestro y nos introduce en la lógica del reino, en la vida diaria. Esto puede significar perdonar palabras hirientes, traiciones, indiferencias o injusticias. Puede significar seguir amando a alguien que nos ha fallado, aunque debamos poner distancia prudente para no ser dañados de nuevo. El perdón no es debilidad. Al contrario, se necesita más fuerza para perdonar que para vengarse. La venganza es un impulso natural. El perdón es una decisión sobrenatural. La escena final del capítulo 18. Cierra con fuerza, y el inicio del capítulo 19. Nos recuerda que Jesús sigue caminando. La vida del discípulo es así. Recibir una enseñanza y luego ponerla en práctica en el camino. No basta con admirar la belleza del perdón. Hay que ejercitarlo. Igual que un músculo se fortalece con el uso. El corazón se hace más libre y más semejante a Cristo cuando perdona repetidamente. Vivir perdonando es vivir ligero, sin mochilas innecesarias. Es mirar hacia adelante sin estar encadenado al pasado. Es confiar en que Dios hará justicia y que nuestra tarea no es castigar, sino amar. Jesús no dice que perdonar sea fácil, pero sí dice que es posible. Y nos da su propia vida como garantía de que vale la pena. El perdón es la puerta por la que entra la resurrección. En nuestras relaciones muertas. Tal vez el mayor testimonio cristiano que podamos dar al mundo no sea un discurso elocuente, sino la capacidad de perdonar cuando todos esperan venganza. Ese testimonio tiene un poder transformador que ninguna palabra puede igualar. Si el perdón de Dios es infinito, nuestra respuesta debería reflejar al menos un destello de esa infinitud. No podremos igualar su misericordia, pero sí podemos dejarnos moldear por ella. La parábola nos deja una pregunta personal. ¿Qué haré yo con el perdón que he recibido? ¿Lo enterraré en el orgullo o lo multiplicaré dándolo a otros? Esa decisión define nuestra relación con Dios más que cualquier otra cosa. El perdón también es una siembra. No siempre veremos el fruto inmediatamente. Pero cada acto de misericordia es una semilla que, en el tiempo de Dios, dará fruto de paz y reconciliación. El siervo que no quiso perdonar perdió la libertad que había recuperado. Esto es un recordatorio de que el perdón retenido se convierte en una cárcel para el propio corazón. Jesús quiere que seamos embajadores de su perdón en un mundo que vive dividido por rencores y venganzas. Esa misión es urgente y comienza en lo pequeño. En nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. Cada vez que perdonamos, proclamamos con nuestra vida que el mal no tiene la última palabra. Que la gracia de Dios es más fuerte que cualquier herida. Que la cruz, lejos de ser derrota, es victoria sobre el odio. Que esta enseñanza nos impulse a vivir como personas reconciliadas.
conscientes de que hemos sido amados y perdonados primero. Así, podremos ser luz para otros y reflejo fiel del corazón misericordioso del Padre. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.